Jesús y Ministerios Palabra de Fe Jalisco le damos la más cordial bienvenida a este servicio de exaltación, de adoración y de aprendizaje de la palabra de fe en el nombre de Jesús. Continuamos con un tema muy importante que se llama, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se manifiestan los dones del Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos nosotros contribuir con el Espíritu Santo aquí en la tierra para su manifestación, para bendecir a la humanidad, inclusive para nosotros recibir también esa manifestación en beneficio de cada uno de nosotros? Y vamos a la palabra, a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Otra traducción dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. Y luego el versículo: cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Después de haberte exaltado, de haberte adorado, de conocer más de tu manifestación aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, hoy desatamos la revelación, la sabiduría que proviene de ti, Espíritu de Dios, en esta noche. Según Proverbios 3, esa sabiduría es preciosa, que el oro y la plata y que las piedras preciosas. Espíritu de revelación, sabiduría, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Jesús, y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaro que tengo la mente de Cristo, que pienso, que hablo y actúo como Cristo que en la tierra, y que oigo la voz del Espíritu Santo, así como Cristo, en el nombre de Jesús. Yo oigo la voz del pastor en el nombre de Jesús. Llevo mi pensamiento o la mente natural cautiva a la obediencia a ti, Señor, y a tu palabra. En el nombre de Jesús yo derribo todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor. Tú pones pensamientos en mis pensamientos y palabras en mi boca, Señor, para bendecir a tu pueblo, para bendecir a naciones y para bendecir a tus hijos. En esta noche, que no sean mis conceptos, mis preceptos humanos, sino sea tu palabra, Señor, que fluye a través de mí. Yo me dispongo a ser ese vaso útil en el nombre de Jesús. Tú eres el maestro por excelencia, Espíritu de Dios. Eres tú el que habla en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a tiempo y nuestra hoja no cae, mi hermano. Muy bien. Manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu de Dios, regalos del Espíritu Santo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro ciencia por el mismo Espíritu; a otro fe por el mismo Espíritu; a otro dones de sanidades; a otro el hacer milagros; a otro profecía; a otro discernimiento de espíritu; a otro diversos géneros de lengua; y a otro interpretación de lenguas. Y lo dice el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo. ¿Ok? Son 9 dones del Espíritu Santo. A un hombre llamado Howard Carter, aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial, se le reveló por parte del Espíritu Santo que había 3 divisiones o 3 categorías de los dones del Espíritu Santo. Y entre ellos estaban los de revelación, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Están los dones de inspiración, que es diversos géneros de lenguas; interpretación de lenguas y profecía. Pero también están los 3 dones de poder, y esos son los que estamos viendo el día de hoy. ¿Cuáles son? Fe, milagros y sanidades. ¿Ok? Amén. Ok, puedes decir amén, no se escucharon. Entonces, fe, milagros y sanidades. Estamos en los 3 dones de poder. Dones de poder. Esos son los dones que en lo personal a su servidor me gustan mucho. Me gusta fluir o contribuir con el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque a través de los dones de poder básicamente vemos una manifestación gloriosa del Espíritu de Dios.
El don de fe, el don de milagros, son dones para ver milagros creativos, no nada más que el Espíritu de Dios ponga órganos nuevos en nuestro cuerpo, sino también para ver milagros creativos, ejemplos financieros, ejemplos, manifestaciones del favor de Dios para algunas cuestiones o trámites que hagamos a lo mejor en las escuelas, en dependencias. El favor de Dios en manifestación utilizando ángeles, el mismo Espíritu de Dios en manifestación, etcétera. Básicamente el don de fe, el don de milagros son dones que se utilizan también en otras áreas, no nada más en la sanidad de nuestros cuerpos, ¿ok? Pero respecto a nuestros cuerpos, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios a través del don de fe? El don de fe es un don pasivo, el don de milagros es un don activo, ¿ok? Activo porque se requiere principalmente dos personas, uno que sea el que ejerza, por decirlo así, la autoridad para echar fuera una enfermedad, y un enfermo que está recibiendo ese milagro, ¿ok? El don de fe es pasivo, el don de fe regularmente lo recibe la persona que está enfermo o el que está en una circunstancia difícil o complicada. Y pudimos ver con muchos personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hubo una manifestación del don de fe, que es un don pasivo, es un don que requiere un tiempo para la manifestación de un milagro, es un don que la persona recibe el milagro y Dios hace el milagro por la persona, pero en el don de milagro requiere realmente la acción de alguien adicionalmente a la persona que quiere recibir el milagro. Esto es, una de las frases clásicas que yo digo es: a toda acción corresponde una reacción. Ese es el ejemplo más correcto por el cual podemos identificar el don de milagros. Es decir, si alguien viene enfermo, su servidor lanza una palabra de sanidad y el enfermo recibe la palabra y dice: es para mí, yo recibo la sanidad en este momento. Y el predicador, por ejemplo, dice: en el nombre de Jesús echo fuera ese espíritu de cáncer. Y la persona dice: recibo la sanidad, soy sano por la llaga de Jesús. Entonces se requiere la acción de alguien y la reacción de alguien. Estamos entendiendo en el don de milagros. Entonces vamos a ver el don de milagros y algunos ejemplos que ya vimos e hicimos una comparativa entre el don de fe, que es pasivo, y el don de milagros, que es un don activo. Ese es el mismo Espíritu Santo haciendo milagros. La diferencia es que en el don de fe regularmente el enfermo o el que requiere el milagro espera el milagro, y en el don de milagros no hay alguien ejercitando o ejerciendo fe para poder que alguien más reciba el milagro. ¿Estamos entendiendo? Es decir, se requiere dos personas que estén ejerciendo ese don o estén operando en ese don de milagros. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos del don de milagros. Un concepto, una definición de milagro. Milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza o de lo natural. Nuevamente, milagros o milagro significa, la definición de milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario o normal de nuestra vida. ¿Sí me entienden? Ese es el concepto de milagros. Otros lo definen al milagro como: es una suspensión temporaria del orden acostumbrado. Es una suspensión temporaria del orden acostumbrado. Es decir, en muchas ocasiones, no sé si usted ha leído en la Biblia, cuando el Señor Jesús dice que lo iban a apedrear y pasaba por entre medio de ellos y no lo apedreaban. ¿Le ha tocado leer esas historias del Señor Jesús? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Sucedió un milagro que las personas, regularmente muchos eruditos dicen que quedan como paralizadas las personas y no podían hacerle nada al Señor Jesús cuando tenían sus piedras en las manos. Es como si quedaran suspendidos en el tiempo. Y inclusive, si podemos ver esto, mire, en Hechos capítulo 8 podemos ver una manifestación de milagros en el caso de Felipe. Hechos vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. En el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate
y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar. ¿Qué instrucción recibió Felipe, el discípulo del Señor Jesús? A través de un ángel le dijo: levántate y ve hacia el sur. Es decir, le dio una instrucción. ¿Qué fue lo que hizo este hombre Felipe? Dice, se levantó y se fue. Es decir, hubo a la voz del Señor hubo una reacción. Es decir, obedeció la voz de Jesús, obedeció la voz de ese ángel. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Venía un etíope por el camino, ¿estamos de acuerdo ahí? Y dice el 28, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Nuevamente usted ve al Espíritu Santo en operación. Pero ¿cómo oyó la voz del Espíritu de Dios? ¿Cómo supo? Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. ¿Se da cuenta que la voz del Espíritu Santo es tan clara y a veces tan específica de lo que tenemos que hacer? En la actualidad la humanidad, mi hermano, ya no escucha la voz del Espíritu Santo, o por lo menos no entiende cuál es la voz del Espíritu Santo, ni en qué momento habla, ni cómo habla. No lo entiende. Hay personas que quieren oír la voz del Espíritu Santo audible, y dicen: es que tengo que oírla audible. Dios mío, audible la voz del Espíritu de Dios. Pero sabe que la voz del Espíritu Santo no se escucha audible. Inclusive cuando la escucha audible puede cometer más errores. Inclusive puede cometer el error de que puede ser hasta un espíritu engañoso. La voz del Espíritu Santo, ¿dónde la escuchamos? En la mente de Cristo, que está establecida en nuestro corazón. Y muchas veces usted pensará que son sus pensamientos naturales, que es su mente natural la que le está hablando. Pero muchas veces el Espíritu Santo habla a través de un pensamiento. Usted cree que es su mente natural la que trae ese pensamiento, pero no, muchas veces es el Espíritu de Dios. Tenemos toda una serie que se llama ¿Cómo oír la voz del Espíritu Santo? No recuerdo, esos más de 20 creo que son videos, ¿verdad? Ya están por internet también. En esta página de Fe y Poder Guadalajara hay Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Están en YouTube ya estos videos. ¿Cómo oír la voz del Espíritu Santo? De tal manera que en muchas ocasiones vienen pensamientos, y usted cree que es usted el que está divagando, pero la voz del Espíritu Santo que le está dando una instrucción. Inclusive a veces vienen pensamientos a nosotros tan definidos y tan claros respecto a lo que tenemos que hacer, que creemos que es nuestra mente natural, que está solamente que es, ¿cómo se dicen? Que está divagando, pues que le echamos a volar, para que usted me entienda. Pero en muchos casos es la voz del Espíritu Santo y no sabemos discernir la voz del Espíritu de Dios. Pero así como viene la voz del Espíritu Santo, pueden venir pensamientos contrarios de Satanás, ¿sabe usted? Tan clara fue la voz del Espíritu Santo con Felipe: acércate y júntate, y junta, ¿cómo dice? Acércate y júntate a ese carro. Dos instrucciones: acércate y luego únete a ese carro. Donde iba este hombre eunuco, era básicamente un funcionario, mi hermano. Un funcionario, era alguien de alto rango, ¿sabe usted? ¿Usted cree que no llevaba bastantes guardias ahí? Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 30. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero entienden lo que él se ha dado cuenta, que nadie pudo interrumpir la llegada de Felipe. Nadie lo pudo interrumpir. Realmente era una manifestación sobrenatural. Luego le dijo: ¿entiende lo que lees? Luego llega y le pregunta a Felipe: ¿entiende lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es una historia bastante sobrenatural, principalmente porque los guardias del eunuco, el eunuco era básicamente los principales que manejaban el tesoro de una reina.
Imagínense, se acerca, es como si usted se acercara ahorita a, no voy a hablar de política, está como si usted se acercara a ¿qué ejemplo ponemos? Si usted se acercara a un funcionario, el director de Relaciones Exteriores que está por allá en tal país, si usted se acercara y el Espíritu Santo le dijese, en ese automóvil que viene circulando ahorita por ese lugar, acércatele a un lado y dile: ¡hey, funcionario! El Espíritu Santo dice esto. La pregunta es, si nos lo encontramos en la calle ese funcionario, ¿nos acercaríamos a él? ¿Atenderíamos la voz del Espíritu Santo? Vamos a poner en otros términos, otros ejemplos más bien. Suponiendo que a la ciudad de Guadalajara viniese un artista de los más famosos. ¿Qué artista usted conoce así famosos? ¿Cómo se llama ese artista que hizo La Pasión de Cristo? Mel Gibson. Usted se encuentra a Mel Gibson aquí en la Plaza Tapatía, junto con sus guaruras. Entonces le dice el Espíritu Santo: ve y dile a Mel Gibson estas palabras, júntate a él, únete a Mel Gibson en ese momento. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? ¿Atenderíamos a la voz o pudiéramos decir que estamos locos y es nuestro pensamiento que divaga? Bueno, que muchos de ustedes a lo mejor dirían: Mel Gibson, mi artista favorito. Se van a acercar por el mitote, no por lo que le dijo el Espíritu Santo, ¿eh? Mi hermano, una vez el Espíritu Santo me dijo que hablara con un pastor. Hubo la campaña de Cash Luna, no sé si lo recuerdan, en el 2011, 2012, finales de 2012, ¿no? Por ahí. Noviembre, vinieron varios pastores de varias ciudades. Y uno de los pastores que venía, mi hermano, de por allá de Veracruz, ese pastor me dijo el Espíritu Santo, fuimos a una cena que organizaron por ahí para, no sé, para saludar a este hombre, a este pastor. Y hubo una cena para todos los pastores y acudimos a esa cena. Y en ese momento vi a un hermano que era pastor, ya no es ahorita, allá en Veracruz, de una iglesia como de 3,000 miembros. Y claramente oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: acércate a él, me dijo el Espíritu Santo. Acércate a él a saludarlo. No recuerdo qué otras palabras más específicamente me dijo, pero acércate a él. Yo iba a ir a él, pero siempre hay algo que nos puede cohibir como hijos de Dios o como ministros. Una de las cosas que yo tengo muy presente, mi hermano, es que puede venir aquí el profeta, va a venir algún día el profeta Kenneth Copeland, o un profeta así de talla internacional. Puede venir una persona así, pero yo nunca voy a ser de las personas que ande detrás de los predicadores saludándolos: oye, hermano, bienvenido, saludándolos, no por acercarme a ellos. O sea, nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer, ¿me entienden? Entonces, en ese momento, ese precepto fue el que bloqueó que yo no me acercara a ese pastor. El Espíritu Santo: acércate y salúdalo, me dice el Espíritu Santo. No me acerqué, digo, pero pues va a pensar el pastor que lo ando buscando porque sale por ahí en internet y cree que lo quiero saludar por acercarme a un pastor famoso, para que me entienda. Sin embargo, mi hermano, hice caso omiso a la voz del Espíritu de Dios. No sé si al año lo matan apuñalado en su casa, queda todo sangrado y muerto en su cama, ese pastor. ¿Qué era lo que quería el Espíritu Santo? Que le diera un mensaje. Y literalmente: acércate a él. Así me dijo el Espíritu de Dios. No lo hice, pero yo estoy casi seguro que él hubiese conocido estos principios de fe, mi hermano. No le puedo decir lo que andaba haciendo, no, a lo mejor no estaba bien, no sé, pero murió totalmente degollado, apuñalado, no sé cuántos, 18 dagazos le dieron y quedó en su cama totalmente destrozado, cuchilladas o como se les diga en otros países, no sé. Todo por no oír la voz del Espíritu Santo para darle un mensaje. Y muchas veces suceden tragedias
y cosas así, mi hermano, cuando nosotros no atendemos a la voz del Espíritu Santo. Digo, no tragedias a lo mejor a nosotros, pero le pudimos haber evitado, yo le pude haber evitado una tragedia a ese pastor. Pero el precepto de que no te acerques, porque ¿qué va a pensar él? Que te acercas solamente porque es famoso. Clásico cuando uno trae predicadores de otro lado, la gente ahí anda, pastor, quiero saludarlo, pastor, ore por mí, inclusive, no quieren que ore el pastor local, pero cuando llega otro famoso de otro lado, sí quiere que todo el mundo ore, ¿me entiende? Entonces yo nunca fui así, ¿me entiende? Iban predicadores a donde yo me congregaba y yo nunca tenía ese concepto, nunca lo hacía. Bueno, entonces no oí la voz del Espíritu Santo. Usted esté atento a la voz del Espíritu Santo cuando le diga algo. No es su pensamiento, es el Espíritu de Dios que le está diciendo que usted haga algo. Sobre todo cuando se trata de la obra de Dios, o que le hable a otro hijo de Dios inclusive. Tenemos que hacerlo. Yo no hice caso a la voz y en un año ese pastor ya estaba muerto. Quería que le advirtiera algo el Espíritu de Dios. Y así sucesivamente, mi hermano, pasan casos. Ahora que fuimos a Culiacán en diciembre, no debo mencionar las ciudades. Bueno, ahora que fuimos a una ciudad en diciembre, ya lo dije, no lo podemos editar ya. Vi una hermana muy sola y le pregunté por su esposo, y su esposo, no, pues aquí está y no sé qué, que sabe qué, y tuve mucho la inquietud de preguntarle por su esposo y por su esposo. Y hace un mes lo secuestraron y ya no lo encontraron. Y hay algo que el Espíritu Santo a veces quiere hablar, quiere decir, pero no atendemos a la voz. Y yo insistente, ¿por qué su esposo no viene a la iglesia? Bueno, su esposo no era creyente. ¿Y por qué su esposo no viene a la iglesia? ¿Por qué no la acompañó? Y en ese domingo que fuimos a ministrar a esa ciudad, no fue. Y ahorita lo levantaron y ya no saben de él. Y así sucesivamente, hermanos, encontrará usted cada caso de que usted dice, le debía haber hablado a aquella persona. Inclusive tuve la inquietud de irle, decirle algo, hablarle de Cristo, pero por una u otra ocasión, porque me bloqueé, por lo que usted quiera, no lo hice. Y al rato usted, es que me enteré que o murió, o le pasó algo, o algo le pasó. ¿No le ha pasado a usted, amigo? A mí me pasó infinidad de veces que no ha atendido a la voz del Espíritu Santo. Pero qué feo, hay que atender a la voz del Espíritu de Dios. No es un pensamiento loco cuando le dijo el Espíritu Santo que fuera y le hablara a aquella persona. No importa que usted no la conocía, pero que le fuera a hablar de Cristo. No era su propia mente, mi hermano. Bueno, entonces Hechos capítulo 8, hablando de los milagros, dice que el hombre eunuco leía, dice el 32, leía el pasaje de la Escritura: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación nos hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se ha dado cuenta? No son sus propios pensamientos cuando el Espíritu Santo le dice que usted le hable a una persona. ¿Se ha dado cuenta que no? Hay gente buscando a Jesús. Y como hay gente buscando a Jesús, usted es el mensajero de Jesús. Básicamente dice la Biblia que, o se tipificó en algunos lugares de la Biblia, a los ángeles, sobre todo en el Apocalipsis, como mensajeros. Nosotros somos mensajeros de Cristo, ¿sabe usted? No somos ángeles, eso sí. Ok, entonces, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando se subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. El 39 es básico, mi hermano, para entender qué milagro sucedió ahí. Si vamos a una Biblia para verificar Hechos capítulo 8 versículo 39, hay unas Biblias un poco más entendibles.
En lugar de arrebató, ¿alguien tiene otra traducción, por favor? La Biblia en lenguaje sencillo dice: pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. ¿Qué pasó ahí? Hubo una desaparición milagrosa, ¿no? ¿Sí o no? Literalmente el Espíritu Santo transportó a Felipe de un lugar a otro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En otra Biblia dice, pues regularmente utilizan la palabra arrebatar, ¿verdad? Pero me gustaría que esa palabra arrebatar pudiéramos analizarla en un diccionario. Vamos a ver ahorita un diccionario, la palabra arrebatar. A ver, dice en el diccionario, vamos a ver en qué diccionario lo podemos encontrar. Dice: arrebató a Felipe. Dice se llevó a Felipe, pero en el Strong, en el Vine Nuevo Testamento, la palabra arrebatar es la palabra griega arpazo, que significa que como si el Espíritu Santo se hubiera apoderado de Felipe, o como si se lo hubiese llevado por la fuerza. Se lo hubiese llevado por la fuerza. También se puede traducir se dice del acto espiritual, y se habla con respecto al caso de Felipe, inclusive como si fuese transportado o fuese llevado al paraíso. ¿Sabe que esa palabra se utiliza también para el arrebatamiento de la iglesia? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Qué entiende usted por el acto del arrebatamiento? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiende por el acto del arrebatamiento? Que nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿sí o no? En cuerpos totalmente luminosos que van a trascender inclusive la misma atmósfera. En este cuerpo natural no puede trascender la atmósfera, ¿verdad? Porque si no queda como de esas moscas que usted ¿ha visto las moscas esas? Así quedaría su cuerpo si trasciende la atmósfera. Por eso ocupa un equipo especial, cascos especiales, etcétera. ¿Qué va a pasar? Nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal. En pocas palabras, vamos a desaparecer nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal, pero vamos a ser como, por decirlo así, como transparentes a la naturaleza humana o al ojo humano. ¿Sí me explico? Eso es lo que la Biblia registra. Literalmente vamos a desaparecer de aquí de la tierra. Es decir, cuando venga el Señor Jesús en ese acto del arrebatamiento, cuando vayamos a ir con Cristo en las nubes, dice que Él va a venir en las nubes y nos va a arrebatar. Lo único que va a suceder es un cambio de estado en nuestra naturaleza. Esto es, tengo un cuerpo mortal ahorita y se convierte en un cuerpo inmortal. Adquiero naturaleza de un cuerpo inmortal. Es lo que va a suceder. Va a desaparecer. ¿Y qué cree que van a quedar ahí en el suelo? ¿Qué cree que va a quedar? Piénselo. ¿Qué cree que va a quedar? La camisa, el pantalón, ¿qué más? Calcetines, ¿qué más? ¿Qué va a quedar? La ropa, la billetera llena de billetes que va a dejar ahí. Y usted creyendo en prosperidad, no, ya todo millonario, aquí traigo mi billetera, mire, llena de billetes. ¿Qué cree? Se va a ir al cielo y ¿qué cree? Va a quedar su ropa, su billetera y con el montón. Así que por favor ni piense en la billetera.
Imagínense que vaya trascendiendo ya a la eternidad en su cuerpo transformado, en las nubes Cristo, y allá está Cristo para recibirlo, y de repente usted pensando, híjole, que es la billetera llena de billetes, ¿quién la va a agarrar? ¿Quién se va a quedar con mi dinero? ¿Se da cuenta? Por eso no es tan importante si vamos a hacer riquezas, si no vamos a hacer riquezas conforme al reino y para el reino de Jesús. ¿Qué caso tiene hacer riquezas aquí? Para nosotros mismos, ¿qué caso tiene? Cuando nos vayamos con Cristo no se va a llevar ni la billetera, ni se va a llevar el carro del año, ni se va a llevar las cuentas bancarias. Sus yernos, sus nueras y todos ellos van a disfrutar todo ello, pero usted va a estar disfrutando más con Cristo. Ok, ahora, qué milagro, mire, es un milagro impresionante. Esta misma palabra que se utiliza en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, seremos arrebatados, seremos transformados. ¿Sabía que eso significa que seremos transformados? Y recibiremos un cuerpo inmortal que va a trascender la atmósfera, va a trascender la eternidad, va a trascender todo lo que viene siendo básicamente el universo, va a trascender. ¿Sabía que eso mismo fue lo que pasó con Felipe? En Hechos capítulo 8 sucedió un milagro creativo ahí. El Espíritu Santo lo transportó, lo arrebató, lo trasladó de un lugar a otro, mi hermano, impresionantemente. Por eso mucha gente, imagínense la gente que no cree en protección divina. Los que creemos en protección divina, mi hermano, no tenemos ese tipo de problemas, de que nos vaya a pasar algo, de que físicamente Satanás va a venir y nos va a hacer daño, etcétera. Bueno, Hechos 8:39. ¿Estamos de acuerdo? Y los milagros de Dios, nuevamente regresando, ¿qué es los milagros? ¿Qué es el concepto de milagro? Es una suspensión temporaria del orden acostumbrado natural, hecho por el Espíritu Santo a través del creyente. Es una suspensión temporaria, es decir, está sucediendo algo sobrenatural en lo natural. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Qué sucedió entonces con Felipe? Versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciar el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Se trasladó de una ciudad a otra, lo trasladó el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta el milagro que significa? Es una suspensión temporaria en el curso natural o en el curso normal u ordinario. Es algo extraordinario. Ejemplo, cuando usted en lo ordinario dice, creo que para mí, yo les comenté, por ejemplo, tenemos un evento en julio, requerimos, porque nunca menciono la palabra necesitamos, porque yo no tengo necesidad de nada, ni usted tiene necesidad de nada. Esa palabra la quitamos de nuestro pensamiento. Requerimos cierta cantidad para hacer ese evento, y su servidor, por el Espíritu Santo, dije, en el nombre de Jesús, yo creo por ese milagro, yo creo que voy a tener ese milagro para pagar ese evento. ¿Sí recuerdan que lo dije el domingo o no? Pero nadie de ustedes va a recibir ese milagro. Nadie. ¿Sabe por qué nadie de ustedes lo va a recibir? ¿Por qué cree? Porque yo estuve ejerciendo el don estuve teniendo una acción y una reacción. Hubo una palabra y yo mismo contesté a la palabra y dije, yo lo voy a tener. ¿Qué significa el don de milagros en operación? ¿Estamos entendiendo? Creemos que el don de milagros es para una manifestación, no nada más de que ponga órganos nuevos en su cuerpo, sino también para que sucedan ese tipo de milagros, mi hermano. Yo dije, yo voy a tener ese dinero para pagar el evento, pero todos se quedan calladitos. Significa que nada más a mí va a aplicar. ¿Me entiende? Se quedan muy serios, como que no les agradó la idea, ¿verdad? Bueno, cada quien agarra en el momento que usted se lanza una palabra, usted tiene la habilidad de decir, yo en el nombre de Jesús voy a ser ese bendecido. Yo soy el que me apropio de ello, yo soy el que tengo eso. Yo mismo me apropié. Entonces así comienza a operar también el don de milagros, ¿sabe usted? Se lanza una palabra al frente y es para mí.
pastor, la recibo, yo creo que la tengo en el nombre de Jesús, creo que tengo esa manifestación también para mí. Yo hablo en el nombre de Jesús, yo tendré en este 2019 un carro del año, lo recibo, Señor, creo que ya lo tengo, es mío. 10 carros. Se fue muy arriba. ¿Estamos entendiendo el don de milagros? Hay una palabra y alguien recibe el milagro. Acción y reacción al mismo tiempo. ¿Sí estamos entendiendo usted ahí? Entonces solamente espero la manifestación, porque creo que el milagro ya está en operación. Ya está ahí gestándose ese milagro en el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver, ¿entendimos qué significa el concepto de milagro? Milagro es algo extraordinario, fuera de lo ordinario, fuera de lo normal. En el curso normal de lo ordinario, de lo normal es algo extraordinario, algo extranormal. ¿Has escuchado la palabra paranormal? Es algo extra o fuera de lo normal. Así son las manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿sabe usted? Totalmente. Digo, ¿en qué cabeza cabe, por ejemplo, de que alguien tenga pies planos y de repente declaramos curvatura en esos pies en el nombre de Jesús? Ahora la gente pasa al frente y se quita los tenis o los zapatos, los guaraches apestosos, no, se quita los zapatos y luego de repente ve un arco ahí. Digo, es algo extraordinario en el curso normal, que personas fueron durante tanto tiempo, fueron al ortopedista, como esta persona que tengo aquí enfrente, que sus papás la llevaban, que a la pastora sus papás la llevaban durante 15 años, la llevaron con el ortopedista, nunca se pudo hacer esos mentados arcos. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo en un minuto hizo los arcos, 30 segundos hizo los arcos. Es algo así extraordinario. Los milagros así son. Por eso el don de milagros a mí es uno de los dones que más me apasionan, por decirlo así, que me gusta contribuir con el Espíritu Santo para recibirlos. Y no nada más de sanidad, mi hermano, también de milagros financieros. Yo creo por esos 3 millones en el nombre de Jesús, los recibo ahora, son míos en el nombre de Jesús. Por eso me gusta el don de milagros y el don de fe. Son totalmente algo sobrenatural, mi hermano. En este 2019 viene un movimiento sobrenatural para todo lo que hemos estado hablando en el área de las empresas, en el área financiera, en el área de bienes y riquezas. Me viene algo sobrenatural ahí, impresionante viene. Por eso en esta noche me enfoqué mucho a qué es lo que representa un milagro, qué es un milagro, por qué suceden los milagros. Estaba un hombre llamado un predicador, Jesse Duplantis, estaba diciendo que estaba ministrando a una persona y se le veía una bolita, un quiste o no sé qué era aquí, una protuberancia. Dice que puso su mano y cuando quitó la mano ya no estaba. Así sucesivamente hemos visto milagros impresionantes, hermano. Me tocó cuando ministrábamos hace buen rato, porque ya no han venido enfermos, pero cuando ministrábamos y salíamos a San Pedrito Tlaquepaque y todos esos lugares, muchísimos milagros veíamos. Nos tocó ministrar allá en la Mesa Colorada a una persona que tenía parálisis facial. ¿Usted ya ha visto a alguien sanar de parálisis facial por el poder de Dios? ¿Alguno de usted ya lo ha visto? Pues nos tocó ir a la Mesa Colorada allá con los familiares de los hermanos de acá, de Chulavista, hermano José Luis y su esposa, y con todos ellos. Estaba una vecina de enfrente, le invitaron, totalmente traía como su boca un poco chueca. Impusimos manos ahí sobre esa cara y desatamos el poder del Espíritu de Dios y declaramos movilidad en todo eso, y inclusive el cerebro que se reconstruyera en ese momento. Y la persona al final, mi hermano, cuando terminamos de ministrarle, su cara totalmente movible, ya no tenía la boca chuequita, ya movía inclusive el ojo que no podía mover, ya podía parpadear. Ese fue un milagro extraordinario, fue un milagro instantáneo, porque nosotros desatamos el poder sanador, impusimos manos y ella recibió el milagro. Hubo una acción de alguien y hubo una reacción de ella en recibir el milagro. Por eso el don de milagros a mí me gusta mucho, porque no, como les digo nuevamente, no nada más opera
en el área de la sanidad también, sino también opera en otras áreas. Sobrenaturalmente, me gusta todo esto sobrenatural, a mí me gusta. La gente que no está a la expectativa de recibir algo de Dios, realmente no cree en milagros, ¿sabía? Como estoy acostumbrado a salir todos los días de a mi trabajo diariamente, regresar a tal hora, todos los días en una rutina de esa, pero no creo que va a suceder algo extraordinario. Y pienso que todos los días va a ser lo mismo. Me voy al trabajo, voy a estar 8 horas y regreso al trabajo. Pero cuando usted va a su empleo, usted ya debe ir con la expectativa, mi hermano. Hoy va a suceder algo importante en mi vida, financieramente hablando, porque estamos hablando de ese tema, ¿no? Si se refiere a un milagro de sanidad, hoy va a suceder algo en mi vida. Hoy se va a ir el dolor, hoy voy a recibir sanidad de esto, hoy voy a recibir una noticia, hoy voy a recibir un milagro de ese tipo. Siempre estar a la expectativa de lo que el Espíritu Santo va a hacer, mi hermano. Eso es una persona que siempre está creyendo en los milagros de Jesús. Obviamente que es a través de la fe, ¿estamos entendiendo? No hay manifestación del Espíritu Santo si usted no tiene un conocimiento de cómo fluir con Él. No, todo es a través de la fe. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a ver un caso. Juan capítulo 2, versículo 7, ya con eso terminamos. Vamos al libro de Juan capítulo 2, versículo. Bueno, vamos a leer desde el 1. Estamos hablando de las bodas de Caná. Muchas personas creen, algunos eruditos, que este fue el primer milagro que hizo el Señor Jesús. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le contesta: ¿y a mí qué, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Cuántos saben que Jesús tenía que lanzar unas palabras? Jesús tenía que enviar, dar una orden, Jesús. Y alguien tenía que obedecer la orden para poder gestarse un milagro aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? O el don de milagros en operación. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Versículo 6: estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. ¿Cuál era la situación? Versículo 3: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Cuál era la situación ahí? La situación era principalmente que se había terminado algo con lo cual estaban festejando. ¿Estamos entendiendo? Muchas veces lo simbolizan este hecho con las bodas del Cordero. La iglesia unida al Cordero, básicamente en el paraíso. Lo simbolizan o lo asemejan a ese acto, este acto. Entonces, ¿qué era lo que se estaba acabando en ellos? Era la alegría. ¿Qué les traía el vino? Para nosotros el vino es el vino del Espíritu Santo, ¿sabe usted? Es el mismo Espíritu Santo en manifestación. Eso es el mosto del Espíritu Santo, ese es nuestro vino ahora. ¿Okay? Entonces, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Por qué dijo la madre de Jesús a Jesús que no tienen vino? ¿Cuál era el objetivo? Y él le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Cuál era el objetivo? Decirle que no tenían vino. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús? Porque sabía que los milagros o el Espíritu de Dios estaba operando en Jesús, el del Señor, para hacer milagros. ¿Sí estamos entendiendo ahí o no? Porque significa que Jesús podía hacer milagros, no por su propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él.
que es el mismo poder del Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros. Sobre cada una persona que ha recibido a Jesús, se ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí está, es el mismo poder para hacer milagros. Por eso una persona natural que no ha recibido el Espíritu Santo, como en este caso María, la Virgen María, una persona natural que no ha recibido el Espíritu Santo sobre su vida o el poder de Dios, puede venir a ustedes que no han recibido y puede decirle: oye, puedes convertir esto, puedes convertir esta agua, la puedes convertir en líquido de oro. ¿Qué haría usted? Se quedó muy callados. Tenemos ese poder para hacerlo, ¿sabe usted? Tenemos el poder para hacerlo. ¿Sí me entienden? Tenemos el poder para hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente no debe ser ninguna, mi hermano, porque somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí me entienden? Entonces la madre de Jesús, el Señor, le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diga. Entonces aquí viene lo que os dijo Jesús, dice el versículo 7. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta... ¿Cuántos saben que hubo una orden de Jesús para que se gestara un milagro? ¿Y cuántos saben que hubo alguien que obedeció a la orden o reaccionó a la palabra de Jesús? Llenen las tinajas que hicieron ellos para que sea un milagro o se manifieste el don de milagros. Lanzar una palabra de alguien lleno del Espíritu Santo, y personas también que creen que la palabra que esa persona diga lleno del Espíritu Santo va a suceder aquí en la tierra. Por eso yo creo por milagros constantes financieros en este 2019. Lo recibo en el nombre de Jesús y actúo en ellos, Señor. Mensualmente habrá milagros financieros y lo recibo, Señor. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice el versículo 7: y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. ¿Y cuál es la segunda orden? Sáquenlo y llévenlo. ¿Y qué hicieron ellos? Se lo llevaron. ¿Estamos de acuerdo? Órdenes y a través de la palabra de Jesús, y la palabra de Jesús puesta en práctica o en obra, puesta en práctica por los que lo oyeron. Versículo 9: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primeramente el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué representa? Que si el mundo, mi hermano, le está yendo bien, gente del mundo les está yendo bien, el mejor vino o la mejor manifestación que podemos tener los hijos de Dios es mayor aún porque tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, porque obedecemos su palabra. Es mayor o es mejor. Por eso dice el vino, al final se sirve el mejor vino. ¿Y quién cree que tenemos ese mejor vino? Nosotros, los hijos. El mundo puede estar disfrutando a lo mejor de una buena casa, puede estar disfrutando a lo mejor de un buen automóvil, puede estar disfrutando a lo mejor de una buena empresa que le da para vivir bien, para comer bien, para estar bien. ¿Cuánto mejor los hijos, mi hermano, que tenemos el mejor vino, la mejor manifestación del Espíritu de Dios, para que me entienda? No es un vino hecho por seres humanos, es un vino hecho por Dios. Milagrosamente hablando. ¿Entiende la palabra vino o no la entiende? No estoy hablando del líquido, mi hermano. Estoy hablando de la manifestación del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Sí me entiende? Gente en su humana habilidad, producen aquí en la tierra y hacen dinero. Nosotros no lo hacemos en nuestra humana habilidad, lo hacemos en el poder creativo que Dios nos ha dado. Por eso hacemos más cosas que las que hace el mundo, y nos va a ir mejor que como les va al mundo. ¿Puede entenderlo?
el mundo prospera, los hijos tenemos que ir mejor aún, en todas las áreas de nuestra vida. Y luego llega el versículo 'Este principio de señales', dice el versículo 11, 'este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él'. ¿Qué significa que creyeron en él? Significa que cuando fue allá a la barca y les dijo: a ver, Pedro, Juan, síganme, ¿no creyeron en Jesús? Hasta que se empezó a ver el principio de señales. ¿Será correcto eso? ¿Es correcto? ¿Es correcto o no es correcto? Fue Jesús donde estaban las barcas y ellos le dijeron: Señor, le dijo: síganme. ¿Cuántos saben que dejaron las barcas? Los hijos de Zebedeo dejaron las barcas con su padre Zebedeo. ¿Y qué pasó? Siguieron a Jesús, pero no habían visto principios de señales, hasta que se empezaron a gestar los primeros milagros, porque muchos eruditos le atribuyen este como el primer milagro, ¿sabe usted? Se empezaron a ver ese tipo de milagros, ¿y qué cree que pasó? Entonces dice, los discípulos creyeron en él. Hasta entonces, ¿estamos de acuerdo? Si alguien predica la palabra, mi hermano, alguien enseña la palabra, y si no hay manifestación del poder del Espíritu de Dios, literalmente yo le puedo decir, mucha gente, por eso mucha gente no cree. Por eso mucha gente nos ve como una religión más, porque no hay señales, no hay milagros, no hay maravillas. Y estamos entendiendo que eso es a través de la fe. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no hay manifestación de sanidad, no hay manifestación financiera, y les está yendo a todo el mundo mal. Y muchos cristianos saben que están en esa situación, que no les está yendo nada bien. Pero en nosotros no será así. En nosotros es diferente, mi hermano. Ok, entonces principios, señales que hizo Jesús en la Galilea, manifestó su gloria. Esa es la gloria que debemos de tener cada hijo de Dios. Entonces, cuando manifestamos la gloria de Dios aquí en la tierra, o el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, entonces la gente comienza a creer quiénes somos, lo que predicamos, si somos hijos o no somos hijos de Dios. La gente comienza a creer, porque la gloria que tú me diste, yo también se las doy a ellos, dijo el Señor Jesús en Juan 17, del 17 en adelante, 19. ¿Estamos entendiendo por qué creyeron en Jesús? Porque manifestó la gloria del Padre. Y ya con eso terminamos. Juan 17. Todo lo que se vio en Jesús se tiene que ver también en nosotros, y aún mayor, mi hermano, porque no vamos a vivir nada más 33 años, y no vamos a andar sobre la tierra 3 años haciendo milagros por el Espíritu Santo. Vamos a andar más de 3 años. Juan capítulo 17, versículo 20 al 22. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste yo les he dado. Y manifestó Jesús su gloria. Y esa gloria que representaba milagros creativos, manifestación del poder del Espíritu de Dios aquí en la tierra a través de una persona ungida por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué dicen sus discípulos? Creyeron. Antes de que Jesús hiciera milagros, los discípulos solamente eran y estaban a la expectativa de ver si realmente era el Mesías. Comenzó a hacer milagros, ¿y qué pasó? Entonces entendieron que era el enviado de Dios. Hasta entonces comenzaron a creer, porque no nada más era la palabra de Jesús, sino eran las señales que seguían a la palabra de Jesús. Por eso cuando usted habla la palabra de Jesús, no es usted, es la palabra de Jesús en usted, y los milagros siguen a la palabra de Jesús que está en usted.
Por lo tanto, los milagros nos deben de seguir a todos nosotros, porque la gloria que le dio el Padre a Jesús es la misma gloria que Él compartió con nosotros. Si Jesús operó en esos milagros, nosotros también tenemos que operar en los mismos milagros. Amén. Es sencillo entender eso, ¿no? Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Te bendecimos porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, Señor. Señor Jesús, te damos gracias por mostrarnos esa gloria, ese poder, esa magnificencia, esa majestuosidad tuya, Señor Jesús. Cómo tú operaste a través del poder del Espíritu de Dios, cómo el Espíritu Santo hizo milagros a través de ti, cómo tú dabas una orden, otros ejecutaban la orden y se cumplía aquí. Milagros del Espíritu de Dios en manifestación ahora en el nombre de Jesús. En este tiempo, en este día, en este mes, en este año, en el nombre de Jesús, creo que lo recibo ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, contribuimos contigo. Somos tus discípulos, Señor. Tú eres el Rey en nuestras vidas. Ahora operamos en este don, lo recibimos y fluimos con Él. Fluimos con este don aquí en la tierra, Señor. Porque tú quieres mostrar tu gloria en este tiempo, Señor. Y es la misma gloria que estuvo en ti, Jesús. Es la misma gloria que ahora está en mí. Usted lo puede personalizar, diga, la misma gloria con la que operó Jesús es la misma gloria que Jesús compartió conmigo. Es la misma gloria que está en mí. Por eso yo contribuyo con el Espíritu de Dios y creo por ese poder, esa supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que hemos creído. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por cada manifestación en ese tiempo. Creo por esos milagros creativos como un regalo tuyo, Espíritu Santo. Yo solamente contribuyo contigo, me dejo guiar por ti. Coopero, Señor, con tu poder. En este tiempo yo coopero con tu poder. Por eso desato milagros de todo tipo, manifestaciones financieras, manifestaciones de órganos nuevos en mi cuerpo y en el cuerpo de cada persona que me está oyendo por este medio, en el nombre de Jesús. En mi corazón hay una canción. Vamos a adorarle por un momento a Él, que demuestra mi pasión para mi Rey, para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó en mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la
más, dile: tú eres la fuente de mi vida, Espíritu de Dios. Tú eres la fuente de mi vida, eres tú. Y el anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la fuente de mi vida, eres tú. Y el anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente de mi vida, Espíritu de Dios. No hay nadie como tú aquí en la tierra. Tú eres Dios mismo habitando en mi corazón, Dios mismo sobre mi vida, Dios mismo manifestándose en este tiempo. Poder, gloria y autoridad sobre nuestras vidas ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión. Y el anhelo de mi corazón, tú eres la fuente de mi vida, díselo una vez más. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente de mi vida, eres tú. Y el anhelo de mi corazón. Amigo de internet, recibe a Jesús en tu corazón. Recibe al Espíritu Santo en tu vida ahora. Recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Recibe a Jesús para que vayas a la eternidad, al paraíso con Él. Di conmigo: Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón y en mi vida. Te hago el Señor ahora. Yo creo que moriste en la cruz y que resucitaste de los muertos del infierno al tercer día, que estás a la diestra del Dios Padre y que moriste por mí, Jesús. Te doy gracias porque ahora habitas en mi corazón. Mi Señor y mi único Salvador eres tú. Creo que estaré contigo en el paraíso cuando parta de esta tierra. Después de haber cumplido 120 años, estaré contigo por la eternidad, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si hay personas que están enfermos, recibe sanidad en tu cuerpo ahora. Yo desato ese poder y ordeno ahora a ese espíritu de enfermedad que salga de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro milagros ahora. Personas sanando de cáncer en el nombre de Jesús. Ahora milagros creativos. Desaparecen quistes ahora de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Dificultad para respirar ahora mismo. Espíritu de enfermedad, te ordeno que sueltes esas vías respiratorias en el nombre de Jesús. Declaro pulmones nuevos, hígado nuevo en el nombre de Jesús. Riñones ahora perfectamente funcionando. Milagro creativo del Espíritu de Dios ahora en el nombre de Jesús. Tendones nuevos, músculos nuevos ahora. A las vértebras les ordeno ahora que se alineen en el nombre de Jesús a su posición normal en el nombre de Jesús. Arcos en pies planos en el nombre de Jesús ahora. Restauración de córneas en el nombre de Jesús. Restauración de oídos dañados ahora mismo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios, recibe ese milagro ahora mismo en el nombre de Jesús. Eres tú, Espíritu Santo, haciendo los milagros. Eres tú ahora. Es tu poder haciendo milagros creativos en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Diabetes, ahora mismo sales de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Dios me los bendice a todos y cada uno de ustedes. El Señor les ama, nosotros también. Nos despedimos. Próximo viernes 7 y domingo 11 a.m. Bendiciones del Señor Jesús sobre sus vidas.
Amén.